Yo no sé si damos 2 minutos más o empezamos. Si os parece, vamos a ir empezando por respeto básicamente a toda la gente que hay en streaming, que hoy hay muchísima gente en streaming y aunque sea un minuto después de las 7:30, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, como siempre. Un mes más estamos aquí. Bienvenidos a la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa de este mes de octubre, que celebramos el 3 de noviembre por la agenda del ponente. Nos hemos retrasado en una semana. Muchísimas gracias a las, estoy viendo aquí, 1.314 personas, es decir, más de 1.300 personas que os habéis inscrito en la sesión de hoy, que estáis una buena parte llenando este auditorio y una parte todavía mayor por streaming, porque tuvimos que cerrar en la última semana, como Arturo pudo comprobar y algunos de vosotros, ¿no? Es decir, era por temas de aforo. Muchísimas gracias, por supuesto, al profesor, a Emilio Lamo de Espinosa, por permitir que hoy nos acerquemos a eso, que yo le decía que me parece que el título pues lo ha acertado mucho, a eso que él ha llamado ¿Quién gobierna en el mundo? Y sin ninguna duda sus importantísimas conexiones económicas. Buenas tardes, Maurici. Muy buenas. Y como siempre, por supuesto, también muchísimas gracias al profesor por la dirección y la organización de la cátedra. Como vemos, hoy el tema básico vuelve a ser, y en los últimos meses lo hemos utilizado en varias ocasiones, pues vuelve a tener protagonismo el tema de la geopolítica, ¿no? Un tema que sin ninguna duda en mayor o menor medida tiene una influencia muy importante para cada uno de nosotros, porque mucho más allá de las repercusiones políticas también tiene, os decía, sin ninguna duda, conexiones económicas muy importantes. En cuanto al tema, y antes de dar paso ya a Emilio, ¿quién gobierna en el mundo? Sin ninguna duda, y luego el ponente lo explicará con más detalle, sin ninguna duda yo creo que tendría una respuesta que parecía muy clara si cogemos las últimas décadas. Si a cualquiera de nosotros, a José Luis, que le estoy viendo ahí, o a Rosa, ¿no?, le preguntamos ¿quién gobierna en el mundo? Pues todos hubiéramos dicho, pues no sé, Occidente, los organismos multilaterales. Nos habría salido una respuesta posiblemente de ese tipo. Pero hoy ninguno de nosotros nos atrevemos a decir realmente quién gobierna en el mundo. La situación no es tan clara como parecía que era en el pasado, y cuestiones como la posición actual de Estados Unidos, que ha cambiado sobre la tradicional de Estados Unidos, o la posición de China, que no tiene nada que ver con la de hace 10 o 20 años, o cómo está influyendo Rusia o incluso las nuevas potencias emergentes que tampoco existían antes, o qué papel juega la Unión Europea a diferencia del que jugaba antes, o mucho más allá, que yo no sé si el profesor Lamo intervendrá en esto o lo va a dejar más en el tema de los estados, pero mucho más allá de los estados, cuál es el verdadero poder de las grandes plataformas tecnológicas. Eso existe ahora y no existía antes, sin ninguna duda, y parece que hay un poder importante en cada uno de nosotros, o el de los mercados financieros, que a través de ellas cada vez es mayor, o incluso la presión demográfica que está habiendo en las fronteras, cómo influye en cada uno de los países. Bueno, son cosas, o cuál es hoy, de la misma forma que antes lo teníamos claro, el protagonismo real de todas estas instituciones de gobernanza global, ¿no?, de todo esto que hemos llamado tradicionalmente organizaciones multilaterales. Cómo interviene hoy la ONU, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, y cómo lo hacía antes. Sin ninguna duda parece que todos tenemos más o menos claro que estos temas, y seguramente el profesor podrá comentar otros muchos, pues influyen de forma mucho más importante y por lo tanto complican la respuesta a una pregunta tan clara como esta. Y para hablar de todo esto, si en España tuviésemos que decidir y tuvimos que decidir una persona que lo pudiese hacer, pues pensamos que el mayor especialista, alguien que de verdad era un estudioso sobre todos estos temas,
pues era el profesor Lamo de Espinosa, y es al que invitamos. Así que, por mi parte, una vez más, Emilio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y por mi parte, nada más, agradecer una vez más a todos vosotros vuestra presencia, y doy paso al profesor para que haga su breve reseña, como siempre, del ponente, y dé paso a la presentación también. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Amigos, señoras, señores, buenas tardes. Y muchas gracias también por mi parte. Muchas gracias por su asistencia. La respuesta de ustedes a nuestras convocatorias nos impresiona, y nuestra obligación es tratar de no defraudarlos. Así que, de verdad, muchas gracias. Bueno, esta tarde trabajamos con red, porque teniendo a Emilio Lamo de Espinosa de ponente, seguro que acertamos, ¿no? Me toca decir unas palabras, mínimas, muy breves sobre Emilio, pero a propósito del tema y complementando un poco, en la misma línea de que ha dicho Juan Carlos Gallego, déjenme únicamente decir que me parece que una buena cosa, que en definitiva también es respuesta a escala española a un fenómeno de alcance mucho más general, que afortunadamente desde hace 20, 25 años, 30 años ya, hemos recuperado el interés por las visiones un poco globales y por los estudios internacionales, dicho de otra forma un poco más precisa, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado cautivados por eso que alguien ha dicho muy metafóricamente, pero es muy bonito, el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? A base de cuál es lo específico de lo nacional, en este caso a escala española, etcétera, no solo en España, en todos los lugares. Pero desde hace 20, 25 años, un cuarto de siglo aproximadamente, pues hemos empezado a elevar la mirada y a contextualizar nuestros temas en un orden más global, y a entenderlo mejor precisamente por esa labor de enmarcamiento, ¿no? Y digo esto porque Emilio Lamo le tenemos que agradecer, quienes nos interesamos por la situación de España a escala internacional y por, digamos, y cómo están relacionados nuestros problemas con los de alcance más general, le tenemos que agradecer que ha sido un adelantado, ha sido un pionero en este elevar la mirada, ¿no? Y en plantear los temas a una escala más general, ¿no? Esto ha sido un adelantado, un pionero, ¿no? Y se lo tenemos que agradecer porque realmente, pues, por donde ha pasado, como director, como fundador, como director de centros de investigación, centros de estudios, pues ha impuesto esta pauta, ¿no? De mirar un poco, de enmarcar los temas nacionales en un ámbito mucho más general y preocuparse de los temas internacionales, de problemas internacionales. No solo en el Instituto Elcano, que todos lo recordamos, ahora también lo comentábamos, una vez como director, 5 años casi como director y después casi 10 años como presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, que es una institución que él idea un poco, ¿no? Que se le debe a él y que yo creo que también a Eduardo, ¿no? Eduardo. Pero es una institución que nace de su mano, ¿no? Pero antes, durante los finales de los 80, en el Instituto de Ciencias Sociales Avanzadas, ¿no? El Instituto de Estudios Sociales Avanzados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y después, eso lo conozco también bien, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, los 10 años que él está, los años 90, pues realmente, digamos, empieza, digamos, a volcar una parte de la actividad en esa línea, ¿no? Así que le tenemos que estar agradecidos, como les decía, los estudiosos de los temas españoles, que queremos enmarcarlos y contextualizarlos y entenderlos mejor desde una óptica más general. Y por lo demás, de Emilio, pues primero como titular de esta cátedra de la Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, un título por otra parte que le gusta a Emilio, claro, porque es Max Weber, pues hay que decir que ha frecuentado esta tribuna repetidamente, por fortuna repetidamente. Él fue uno de los que la abrieron. Esta cátedra la inauguramos con un ciclo de conferencias que lo abrió
quien había dejado hacía poco el Fondo Monetario Internacional como director, como presidente ejecutivo, director general, Michel Candesi, y lo cerró Mario Vargas Llosa. Pues uno de los 10 ponentes fue Emilio Lamo, ¿no? El título era el primer semestre del 2006, El tiempo que llega. No nos imaginábamos en el primer semestre del 2006, el tiempo que nos ha llegado, ¿verdad, Emilio? ¿Y qué más de Emilio? Pues miren, para no repetir lo que he dicho otras muchas veces, si ustedes conocen, déjenme apoyarme con los años. Alguien ha dicho, y está muy bien, con los años todo se vuelve autobiografía, ¿no? Todo se vuelve autobiografía, y como tengo muchos, pues esa querencia empiezo a notarla. Yo conocí a Emilio. La primera vez que yo creo que me coincido con Emilio fue en un buen sitio, ¿no? En enero del 1974, en la universidad, en el campus de Santa Bárbara, Universidad de California. Entonces, como estudiante de posgrado, joven profesor, preparando su tesis en sociología, ya era doctor en Derecho, y entonces me conocí como el estudiante de posgrado brillante, digamos que ya era realmente impresionaba por la amplitud de sus registros intelectuales y por su brillantez. Después voy recordando momentos en que me ha llamado, especialmente los encuentros con él, para mí los recuerdo muy bien por el impacto, ¿no? En septiembre, a comienzos de septiembre del 83, haciendo pedagogía social, ¿de qué? De la Ley de Reforma Universitaria. Él, como director general de universidades, intelectual comprometido, acepta, deja la comodidad de la cátedra, que la tenía desde hacía poco, lo había conseguido en la Universidad Complutense, y asume el reto, nada menos que la Dirección General de Universidades en el Ministerio de Educación y Ciencia que se forma en el gobierno de finales del 82, ¿no? Y es una conferencia, me acuerdo, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, donde están convocados muchos rectores, vicerrectores, dirigentes universitarios, y allí nos explica la Ley de Reforma Universitaria y el afán de la Ley de Reforma Universitaria de acomodar la organización de la universidad a la Constitución del 78, que ese era el decircito, y la modernización, y al mismo tiempo la modernización de la universidad, pero ese era el cometido fundamental, ¿no? Después, años más adelante, en 1990, una conferencia también en la Universidad Internacional de Pelayo. Yo se le he recordado a él algunas veces, que me impresionó sobre los grandes cambios sociales que estaban produciéndose en la sociedad española y europea de la época, ¿no? A partir del 2010, como académico muy participativo en la Academia de Ciencias, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y finalmente, desde los últimos 10 años, como activo, animoso creador de opinión en el Círculo Cívico de Opinión. Es decir, que a lo largo de estos, como ven, a lo largo de 40, 50 años, casi 50 años ya, ¿no? Mis coincidencias con Emilio han sido estupendas, ¿no? Y siempre eso, como les he dicho hace un momento, ¿no? Competencia, rigor, preparación, amplitud de registros intelectuales, apertura de espíritu. Y bueno, pues como estudioso y como autor, pues realmente su obra no es cuestión de detallarla ahora, pero son centenares de monografías científicas, algunos con un tono más divulgativo que otras más académico, más de 25 o 30 títulos de libros, etcétera. En fin, por eso ha conseguido el reconocimiento de sus colegas, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política ya en el 2016, como muy respetado creador de opinión. Y a propósito de los años, como somos casi de la misma quinta, ambos estamos ya en esto que alguien ha dicho metafóricamente, tan guapa metáfora, cuando los años veloces se va apresurando el tiempo conforme se va cumpliendo cuando se llega a cierta edad. Lo que quiero decirles es que ya en los años veloces también él, qué plenitud intelectual, ¿no? Admirable, envidiable, ¿no? Qué plenitud intelectual. Vamos a tener una demostración, lo vamos a poder comprobar inmediatamente ahora. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? A veces estas presentaciones parecen un obituario y eso no me gusta del todo. No me gusta del todo. Gracias por haberla hecho breve, ¿no? Un comentario a lo que has comentado tú. Decía Max Scheler, un gran sociólogo alemán de los años 20, muy leído por Ortega, con quien comenzaré ahora. Decía Max Scheler que conocer es alejarse de la realidad. Alejarse de la realidad, tomar distancia para evitar que la contemplación de los árboles te impida ver el bosque. Lo importante es el bosque, ¿no? Lo importante es la envolvente. Bueno, yo es lo que voy a intentar hacer en esta charla, que es tomar distancia con la realidad, tomar distancia en el espacio, ver el mundo como una unidad, verlo desde fuera, salirse de España, salirse de Europa, tratar de hacer ese ejercicio y verlo también reculando en el tiempo, para poder tener la película. Vivimos anegados de acontecimientos, de eventos, de sucesos, vemos la prensa, la televisión, son fotografías y no tenemos la película. Yo voy a tratar de tomar distancia, ¿no? Tomar distancia con la realidad en el espacio y en el tiempo. Y comienzo ahora la charla. ¿Quién manda en el mundo? Es la pregunta que se formulaba Ortega y Gasset hará pronto un siglo en una coyuntura de cambio histórico parecida al presente. Lo hará en un texto breve que publicó en el diario El Sol en el año 29 y que amplió al año siguiente en su gran libro La rebelión de las masas. El mismo año 1929 en que Freud publica El malestar de la cultura, Karl Mannheim edita Ideología y Utopía, Carl Schmitt edita El guardián de la Constitución y un año antes que Hans Kelsen editara su Teoría pura del derecho. Un año axial intelectualmente, pero no solo. Es también, evidentemente, el 29, el año del crash de Wall Street, el año en que Mussolini blinda la dictadura fascista obligando a jurar lealtad al fascio, un año antes de que Hitler se convierta en la segunda fuerza política de Alemania y en que Stalin ordena la colectivización de la agricultura y genera la brutal hambruna del Holodomor en Ucrania, jamás olvidada. Como digo, año axial. No es sorprendente, pues, que Ortega conteste de un modo ambiguo a la pregunta de quién manda en el mundo. Sí nos dice claramente, Europa ha dejado de mandar. Eso ya lo tiene claro, estoy en el año 29. Pero sí se aventura a darnos otra respuesta que había heredado del historicismo alemán, de Max Weber, de Max Scheler, del citado Mannheim, cuyas obras conocía perfectamente. Y nos dice Ortega, mandan las ideas. Y leo su cita, ¿no? Tanto vale decir en tal fecha, manda tal hombre, tal pueblo o tal grupo homogéneo de pueblos, como decir, predomina en el mundo tal sistema de opiniones, ideas, preferencias o aspiraciones. Las ideas son, pues, como las vías de tren que marcan la senda del pensamiento y, por lo tanto, también de la acción. Lo desarrollará Ortega con gran brillantez en 1942, superando en mucho a Mannheim en un texto brillante, Ideas y creencias, ¿no? Cierto, las ideas mandan en los hombres, pero no necesariamente en la historia, y puede que Ortega no se hiciera la pregunta correcta. Pues, de nuevo, siguiendo a ideas y creencias, la pregunta de quién manda en el mundo esconde una creencia que predetermina la respuesta. El problema no es quién manda, el problema es si alguien manda en el mundo. Y les contaré un pequeño secreto. Cuando yo era joven y estudiaba sociología, me apasionaba el análisis de las élites de poder. Creía entonces, como creía la historiografía clásica, que la historia era el resultado de grandes hombres, reyes, caudillos, revolucionarios, capitanes de ejércitos o de la industria y un largo etcétera, marcando el paso a los mortales. Pronto comprendí, sin embargo, que las decisiones que toman esos grandes hombres, que las toman sin duda, suelen estar basadas en información deficiente, sin tiempo para analizarla, distorsionadas por las ideologías y movidas por pasiones y sentimientos. Hombres falibles que toman decisiones erróneas e irreales que se suman a otras igualmente erróneas e irreales, de modo que al final lo que ocurre es una resultante, un subproducto, una suma caótica, lo que en sociología llamamos consecuencias no intencionadas de la acción. Nada nuevo por lo demás, Shakespeare lo sabía bien. La historia, como la vida, es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia que nada significa. La Gran Guerra, por ejemplo, ejemplifica casi en caricatura un subproducto, una resultante. Nadie la quería. Pero la segunda ejemplifica también casi en caricatura que las ideas de algunos hombres que toman decisiones absurdas, basadas en ideologías y pasiones, acaban mandando en el mundo. ¿Y qué decir hoy de líderes como Putin o como Trump? De modo que volvamos a la pregunta, ¿manda alguien? Para responder necesitamos hacer un poco de historia. Como decía, voy a tratar de recular un poco en el tiempo.
Hace algo más de 500 años, Juan Sebastián Elcano zarpaba con una flota de 5 barcos al mando de Fernando Magallanes en busca de una ruta hacia las Indias por el oeste, el mismo proyecto frustrado de Colón. 3 años más tarde, como sabemos, después de una hazaña épica en la que habían cruzado el Pacífico por vez primera, 17 famélicos y moribundos marinos regresarían al mismo puerto, culminando así la primera vuelta al mundo. Pocos años antes, un portugués, Vasco de Gama, había cruzado el cabo que más tarde se llamara de Buena Esperanza, llegando a Calicut, en la costa occidental de la India. Y años antes, también un marino genovés, Cristóbal Colón, esta vez bajo bandera castellana, buscando también la ruta de las especies, tropezó nada menos que con un nuevo continente. Vasco de Gama había abierto el corredor del Océano Índico, Colón el del Atlántico, Magallanes el del Pacífico. Cerraron el mundo. Corredores por los que pronto empezaron a circular fauna, flora, productos, personas, ideas, por supuesto también gérmenes. Y comenzaba así la gran convergencia de la humanidad hacia una única historia, hacia una única civilización mundial, la primera de la historia en cuyos dolores de parto estamos. Aquellas exploraciones ibéricas fueron el comienzo de la europeización del mundo, de lo que los historiadores han llamado la era de Europa. Y nadie como el gran historiador británico Arnold Toynbee lo ha expresado con mayor fuerza. Leo una larga cita que me fascina y me apasiona desde hace años. Y dice así: aquellos pioneros ibéricos, la vanguardia portuguesa alrededor de África hasta Goa, Malaca y Macao, y la vanguardia castellana cruzando el Atlántico hasta México y cruzando el Pacífico hasta Manila, prestaron un servicio sin parangón a la cristiandad occidental. Expandieron el horizonte y potencialmente el dominio de la sociedad que representaban hasta que llegó a abrazar todas las tierras habitables y todos los mares navegables del globo. Debido a esa energía ibérica, la cristiandad occidental se ha desarrollado como el grano de semilla de mostaza de la parábola hasta llegar a ser la gran sociedad, un árbol bajo cuyas ramas todas las naciones de la tierra han venido a cobijarse. Fin de la cita. Y efectivamente, liderado por los Iberian Pioneers, los pioneros ibéricos, no los del Mayflower, y durante al menos 350 años todas las naciones del mundo se cobijaron bajo ese árbol. Y la historia del mundo todo se ha escrito aquí en Europa. Se ha escrito en el Escorial, en Lisboa, en Londres, Ámsterdam, París o Berlín. ¿Por qué ocurrió así? ¿Pudo ser de otro modo? Por supuesto que sí, y todavía no tengo una respuesta convincente a la pregunta de por qué no lo hizo China. Sabemos que pudo hacerlo, pero no lo hizo. De modo que fue el oeste y no el este quien inició la expansión por el mundo. Expansión movida por una curiosidad casi universal, curiosidad que fue a su vez el caldo de cultivo de la ciencia moderna. Sin duda, el invento más importante en la historia de la humanidad después de la invención de la escritura. Europa inventó cómo inventar, que eso es la ciencia. Y sin ella no habría habido tecnología, ni hubiéramos tenido fábricas, ni sociedad industrial, ni la actual sociedad del conocimiento. Es indiscutible, y está sobradamente acreditada, que la revolución industrial fue el origen verdadero de lo que Huntington y Pomeranz llamaron la gran divergencia entre el este y el oeste, consolidando así la superioridad europea. Todavía en 1820, la fecha que se suele tomar como comienzo de la Revolución Industrial, 1820, el PIB de China y la India eran conjuntamente el 50% del PIB mundial, varias veces el Imperio Británico. Para 1970, sin embargo, su PIB conjunto había descendido del 50% al 5%, mientras se disparaba el de Occidente. Una superioridad enorme que explica que en la conferencia de Berlín a finales del 19, en 1884, 12 países europeos se repartieran toda África como si fuera un botín, dejando solo 2 países independientes, o que a comienzos de la Gran Guerra aproximadamente 3/4 partes del territorio y de la población del mundo bien eran occidentales, bien estaban bajo soberanía de países europeos. Aquellas fechas, comienzo del pasado siglo, fueron probablemente el momento de mayor expansión de Europa sobre el mundo. Pronto comenzaría el reflujo, el suicidio de Europa. 3 grandes países emergerían desde casi la nada para marcar el siglo XX con su impronta, y solo uno era europeo. Los Estados Unidos tras la Guerra Civil, Japón tras la restauración Meiji y Alemania tras la unificación de Bismarck iniciarán procesos de crecimiento económicos espectaculares.
La Gran Guerra fue el primer intento de hacer sitio en el mapa mundial a esas tres nuevas potencias. Intento infructuoso y baldío que alimentó con una paz justa, injusta y mezquina la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado de las dos guerras mundiales, guerras civiles de Europa proyectadas a todo el mundo, iba a ser letal para la hegemonía europea, con dos consecuencias que siguen vivas, marcan nuestro presente y van a seguir marcando nuestro futuro. La primera es la descolonización. Si en 1945 las Naciones Unidas la formaban 45 estados, hoy son 193, 4 veces más. Los 2 estados africanos no colonizados de la Conferencia de Berlín hoy son nada menos que 54 estados africanos. Nuevos estados que nacen con resentimientos y reclamaciones históricas sobre los viejos imperios coloniales, que buscan un lugar en el sol y una voz que hacer oír en el concierto mundial. Europa, Occidente, pierde presencia y poder, otros la ganan. Pero más importante para nosotros es comprender que Europa descolonizada iba a ser ella misma colonizada. Hoy sabemos bien que la guerra en Europa la ganaron 2 potencias extraeuropeas, Estados Unidos y Rusia, por mucho que Inglaterra o incluso Francia trataran de apropiarse de la victoria. Y Europa quedó dividida en 2 partes por un telón de acero, cada una bajo protectorado de uno de los 2 vencedores. Y así continúa, aunque las fronteras entre ambas hayan variado tras 1991 y la caída de la URSS. Y si la guerra de Ucrania ha explicitado algo, es que la libertad en Europa sigue dependiendo del paraguas de seguridad que ofrecen los Estados Unidos. Cuando Trump y Putin discuten el destino de Europa, ninguneando a la Unión Europea, no hacen nada distinto, el destino de Ucrania, ninguneando a la Unión Europea, no hacen nada distinto de lo que décadas antes hacían Roosevelt y Stalin. De modo que para 1950 no solo el mundo había pasado a ser posteuropeo, que lo es, en cierto modo, la misma Europa era extraeuropea. Hablemos, pues, un poco de ese mundo posteuropeo que es el nuestro, el que nos rodea. La gran transformación. Exactamente el 16 de febrero de 1955, el gran historiador británico Geoffrey Barraclough pronunciaba en Liverpool una trascendental conferencia titulada «El fin de la historia europea», en la que aseguraba que tras pasar de la era mediterránea a la era atlántica, vemos ahora emerger una era del Pacífico que nos fuerza a pensar el mundo de otro modo. Ello no significa, continuaba Barraclough, que la historia europea haya terminado, por supuesto, pero sí que pase a ser una historia regional más, ya no la historia del mundo. Palabras no muy distintas de las que escribiría poco después el gran sociólogo español Enrique Gómez Arbolella. Decía Gómez Arbolella, Europa, al europeizar el resto del mundo, se va colocando como una individualidad entre otras individualidades. Las décadas siguientes iban a confirmar esos pronósticos, pues si la descolonización fue el primer paso, el segundo lo dieron conjuntamente la demografía más la tecnología. Detengámonos un momento en ese argumento central para entender quién o qué manda en el mundo. Demografía. Aseguran que Augusto Comte dijo que la demografía es el destino. No es cierto, no lo he dicho, lo hemos buscado, no está en sus obras, pero se non è vero e ben trovato. La demografía es una variable que cambia cada día, lentamente, de modo que rara vez es noticia y suele ser menospreciada. No debemos hacerlo. Pues bien, en números redondos, para recordarlo, éramos unos 3.000 millones de habitantes hacia 1950. Hace 2 años superamos los 8.000 y seremos más de 9.000 para el año 2050, pasado mañana. En poco más de un siglo, la población se habrá triplicado de 3.000 a 9.000 millones, un crecimiento brutal que pone a prueba los recursos naturales del planeta y nuestro ingenio para gestionarlos. Pero más importante o más es que casi todo ese enorme crecimiento se ha dado en lo que antes llamábamos el tercer mundo. Y de este modo, si a mediados del pasado siglo, más o menos cuando yo nací, Europa era algo más del 22% de la población del mundo, hoy se aproxima al 7% y desciende. Asia es ya el 60% de la población mundial, de modo que hay más de 6 asiáticos por cada europeo. Y en las próximas décadas, África doblará su población para superar los 2.500 millones y muchas estimaciones dicen que llegará a los 4.000 millones a finales de siglo. Demografía y tecnología. Pues ese desequilibrio demográfico entre el este y el oeste no tendría excesiva importancia si Occidente conservara el monopolio sobre la tecnociencia del que disfrutaba desde la revolución científica del siglo XVII. Pero ya no es así, y en paralelo con la divergencia demográfica se ha producido una profunda convergencia tecnológica. La razón es sencilla. Copiar es mucho más fácil que inventar.
Inventar requiere tiempo, recursos, esfuerzo. Lo primero, copiar, es innato. Los humanos llevamos milenios copiándonos pautas de comportamiento más eficaces, ya sea para cazar, pescar, cultivar la tierra, domesticar animales o también para construir ciudades, ejércitos y Estado. Y seguimos haciéndolo. Los antropólogos tienen un nombre preciso para esa pauta de comportamiento, la llaman difusión. Y de eso se trata, de la difusión mundial de tecnologías de todo tipo. En 1986, a partir de los datos históricos de Angus Madison, el economista americano William Baumol, en un trabajo muy importante publicado en la American Economic Review, mostró cómo entre 1870 y 1970 las economías euroamericanas de la segunda posguerra, las del ya viejo G7, habían convergido hacia la americana hasta casi igualarla. Italia, Francia, Alemania, Japón fueron copiando la tecnología del más avanzado, Estados Unidos, saltando en pocas décadas de la retaguardia a la vanguardia tecnológica, lo que les permitió crecer muy rápido y converger. Llegar el último tiene sus ventajas. Baumol añadía algo importante y raramente valorado en lo que insistiré al final de esta charla. Por innovaciones entendía no solo la tecnología y sus productos, el hardware, la máquina de vapor, el motor de combustión, la ametralladora, el Kalashnikov, sino también el software cultural, las instituciones, el Estado, la administración, el rule of law, la contabilidad de doble entrada, las hipotecas y un largo etcétera. Unas y otras innovaciones son bienes públicos, disponibles para quien quiera hacer uso de ellas. Y el resultado neto de esas transferencias de tecnología, de esa difusión tecnológica, transferencias de tecnologías duras y blandas, es una brusca mejora rápida de la productividad de los países que la incorporan. Y así, el 30 de abril del 2014, el Financial Times pudo publicar una singular noticia en portada a 5 columnas que no era la noticia del día o de la semana, ni siquiera del año, sino más bien la noticia del siglo. Y en ella anunciaba que ese mismo año la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, superaría la de los Estados Unidos, como así fue, hace pues más de 10 años. Efectivamente, el PIB de un país, su poder económico, es resultado de la productividad per cápita multiplicada por el número de sus trabajadores. Y evidentemente 1.400 millones de chinos necesitan baja productividad para producir más que 340 millones de americanos. China es hoy, como se dice, una low productivity superpower, un superpoder de baja productividad. Otro tanto ocurre con la India, que ha sobrepasado ya a Inglaterra y a Japón. Y de este modo, si un país, una región, es el 7% de la población mundial, como es nuestro caso, será difícil que sea al tiempo el 30 o el 20% del PIB global, como eran los Estados Unidos o la Unión Europea hace pocas décadas. La Unión Europea es hoy el 14% y desciende. El proceso no termina aquí, sin embargo. Las potencias económicas tienen mucho poder político. Hu Jintao y Xi Jinping se han pasado por el mundo con la chequera bajo el brazo, comprando o no el cobre, la soja, el petróleo y concediendo o no préstamos y subvenciones para construir carreteras, ferrocarriles o puertos. Y así a las cumbres africanas de Beijing, ojo, de Beijing, no de Washington o de Bruselas, acuden atropellados más de 50 jefes de Estado africanos una y otra vez para solicitar préstamos, ayudas o convenciones. Sigamos, pues tanto China como ahora la India son inmensas aspiradoras de recursos de todo el mundo. Importan materias primas en cantidades ingentes que, transformadas en productos, exportan a su vez a todo el mundo. China es ya, como sabemos, el primer socio comercial del mundo. Pues bien, el 80% de esas importaciones o exportaciones circulan por el mar. De modo que ninguno de estos países puede permitir que esas rutas marítimas y sus estrechos, pensemos por ejemplo en Malaca, caigan en manos enemigas. De modo que, ¿qué es lo que hacen? Construyen armadas oceánicas, militares, Blue Water Armies, que a su vez necesitan bases navales para su logística en el Océano Índico. Nada nuevo. Lo mismo que hizo España en el siglo XVII, Francia en el XVIII, Inglaterra en el XIX y Estados Unidos en el XX. Y así se cierra el ciclo. Las potencias demográficas devienen economías potentes, con gran poder político y crecientemente también potencias militares. La manifiesta superioridad de Occidente, base de su superioridad militar y geopolítica, está siendo erosionada por el efecto conjunto de la divergencia poblacional y la convergencia tecnológica. Declive relativo, declive, pero desde luego declive. Efectivamente, la economía es un juego de suma positivo.
Todos podemos ganar o perder al tiempo y en las últimas décadas, hasta la gran recesión del 2008, hemos presenciado un notable progreso en todo el mundo y los datos lo avalan. La esperanza de vida se ha doblado, la democracia y la libertad se han extendido a numerosos países, la pobreza ha descendido, la clase media ha crecido, la educación se ha generalizado. Y aunque la desigualdad dentro de los países ricos o pobres ha crecido, ha decrecido cuando la ves en el mundo en su conjunto. Todos hemos ganado, aunque unos sin duda más que otros. Y no debemos olvidar que hay aún más de 600 millones de malnutridos, es decir, de hambrientos, una obscenidad que podríamos y deberíamos resolver, pero no lo hacemos. En este mismo momento fallecen aproximadamente 17 muertos de hambre por minuto. Pero el poder, como recordaba Ortega, es una relación. Es un juego de suma cero, agónico. De modo que si uno gana poder, los demás lo pierden en la misma medida. Y la emergencia de nuevos poderes en el mundo erosiona el poder relativo de Occidente en la misma medida. No estamos ante una decadencia absoluta, no estamos ante un hundimiento, como lo dijo Spengler en el 17, pero sí ante una clara pérdida de hegemonía. Clara pero matizada, y el demonio, como sabemos, está en los detalles. Se habla mucho de un mundo multipolar. A los polos ya citados, Estados Unidos y China, se añaden India, Rusia, Irán, Brasil, etcétera, etcétera. Pero para ser realmente multipolar harían falta varios polos de peso parecido, y no es el caso. Estados Unidos tiene un PIB superior a los 25 billones de dólares y China ha superado los 18. Pero el tercero es Japón, con poco más de 4. Y, por ejemplo, el PIB de Rusia, 2,1 billones, es parecido al de Italia o incluso España. No estamos, pues, ante una distribución multipolar, sino, en todo caso, bipolar. Y, efectivamente, China pretende ya retar a los Estados Unidos y el vector de sus relaciones recíprocas articula las relaciones internacionales en la llamada trampa de Tucídides, el juego agónico entre una potencia ascendente y otra descendente y la tentación de la última de hacer una guerra preventiva antes de ser sobrepasada. Tengo razones para creer que tal cosa no va a ocurrir, por fortuna, al menos de momento. Pues si la multipolaridad es ficticia, también lo es en buena medida la bipolaridad. Un dato clave. Estados Unidos gasta en defensa 3 o 4 veces más que China, entre 750.000 y un billón de dólares frente a los 250.000 de China, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. De modo que, por fortuna para nosotros, la bipolaridad tampoco es real y podemos hablar, como hacen los expertos del Foreign Affairs, de una unipolaridad parcial o al menos de una bipolaridad, pero claramente asimétrica. Pues conviene recordar que los activos de ese enorme país que son los Estados Unidos son simplemente colosales. Y permítame que haga un breve repaso de esos activos. Por territorio, Estados Unidos es, junto a China o Canadá, el segundo del mundo, pero a diferencia de estos dos, tiene la cuenca fluvial más grande y fértil tras el Amazonas y el Congo, la del Mississippi, Missouri, Ohio, cuenca navegable que articula internamente todo el país. Su posición geográfica con costas al Atlántico y el Pacífico es casi única y hace de ese país una isla estratégica, prácticamente imposible de invadir, pero al contrario le empuja y le facilita ser el imperio marítimo por antonomasia, con unas 750 bases militares en más de 80 países. Tiene una demografía sana, el tercer país del mundo, solo superado por India y China, y conserva la capacidad no ya de integrar, sino de asimilar a sus numerosos emigrantes, algo simplemente impensable en Europa. Goza del privilegio exorbitante que le da el dólar como moneda universal y por PIB, ya lo señalaba, es el primero del mundo, nada menos que el 25% del total. Y es muy rico, 85.000 dólares de renta per cápita, tanto que el salario medio de Gran Bretaña o Alemania estarían por debajo del salario del estado más pobre de la Unión, que es Mississippi. Goza además de una influencia cultural inmensa, con el inglés como lengua franca del mundo y la industria del entretenimiento global. En I+D invierte el 30% del mundo, más que China, con el resultado de casi el 50% de los premios Nobel, 17 de las 20 mejores universidades y 7 de las 10 mayores empresas tecnológicas son americanas. Por si faltaba algo con la invención del fracking, se ha avanzado por completo en autosuficiencia energética y hoy Estados Unidos puede producir más petróleo que Arabia Saudita y más gas que Rusia. Y no necesito reiterar que su poder duro, su poder militar, es superior al del resto del mundo combinado. Ningún enemigo o alianza de enemigos es un riesgo serio,
pues puede ganar cualquier guerra convencional en cualquier escenario, siempre que sea una guerra simétrica, eso sí. Cuando vea portaaviones chinos patrullando las costas de California, como los hay americanos en el mar de China, empezaré a creer en la bipolaridad. Cierto, ya no se puede decir que nada se puede hacer sin los Estados Unidos, pero sigue siendo cierto que muy poco se puede hacer contra ellos y siguen siendo, en buena medida, la nación indispensable, como la llamaba Madeleine Albright. En Europa, en Oriente Medio, en América Latina, en Asia, en Ucrania o en Gaza, poco se puede hacer contra ellos. Rusia. Bueno, Rusia es una potencia regional y no global, como dijo Obama, para gran enfado de Putin, aunque desgraciadamente una potencia regional en nuestra región. Con una demografía desastrosa, incapaz de ocupar su gigantesco territorio, una economía de monocultivo del petróleo y el gas que alimenta una cleptocracia petrolera. La frase es de Noam Chomsky, por una vez, y sin que sirva de precedente, lo cito elogiosamente. Un Estado que ha quedado reducido a un servicio de inteligencia, el GRU, una enorme pobreza, una desigualdad brutal y un ejército cuya deplorable calidad hemos podido apreciar estos años. Rusia, tras el fracaso de la guerra de Ucrania, que lo es en todo caso, está deslizándose a ser un país vasallo de China, del que depende cada vez más. Pondré un ejemplo sin más. Rusia tiene un portaaviones, el almirante Kuznetsov, de poco más de 40.000 toneladas, que está en reparación porque no funciona bien, a comparar con los 10 portaaviones nucleares de Estados Unidos de 90 o 100.000 toneladas cada uno. No hay comparación posible. Pero Ortega tenía razón. Mandan las ideas. Las ideas guían a los portaaviones a su destino. Así que volvamos un poco a ellas. Democracia, mercado, ciencia. A mediados del pasado siglo, Toynbee, de nuevo, señalaba lo siguiente. Los historiadores futuros dirán que el gran suceso del siglo XX fue el impacto de la civilización occidental sobre todas las restantes sociedades del mundo. Y añadía, no ha sido el Occidente quien ha sido golpeado por el mundo, ha sido el mundo quien no ha sido golpeado y golpeado con fuerza por Occidente. Yo creo que es importante entender el alcance de esa penetración occidental, pues no estamos ante una confrontación de civilizaciones, como argumentó Huntington, y paradójicamente quienes abogan a ser su contrario por una alianza de civilizaciones. Pues si el mundo ha emergido contra la hegemonía del Occidente, lo ha hecho gracias a haberse occidentalizado y europeizado, copiando no solo su tecnología, sino también su software institucional, como decía Baumol. Recientemente, 3 economistas, que por cierto hacen sociología y muy buena, Acemoglu, Johnson y Robinson, han recibido el premio Nobel por haber redescubierto que son las instituciones la causa de la prosperidad de las naciones. Pues bien, si indagamos cuáles son las instituciones dominantes en el mundo moderno, los vectores de su progreso y de su modernización, encontraremos 3. Uno político, otro económico y una tercera cultural, que son otras tantas aportaciones de Europa y de Occidente a la emergente civilización mundial. La primera es, sin duda, la extensión de la economía de mercado, de lo que cuando yo era joven llamábamos todavía modo de producción capitalista. Ya nadie cita a Marx, ni se usa casi la palabra capitalismo, incluso se ha hablado por un padre del management, Peter Drucker, de postcapitalismo. Bueno, nada más falso. Precisamente estamos ante la generalización, la universalización del modo de producción capitalista, hoy reetiquetado como economía de mercado. Fue el propio Marx quien habló con entusiasmo de la gran influencia civilizadora del capital. La frase suya es muy importante, la gran influencia civilizadora del capital, que arrasa particularismos, aldeanismos y tradiciones para imponer la modernidad y el progreso. Marx acertó en sus previsiones, lo podemos leer en el Manifiesto Comunista, aunque no en sus propuestas, pues no ha sido en absoluto el control público de los medios de producción, sino la liberalización la causa de su crecimiento. El máximo de propiedad pública de medios de producción se dio en la segunda posguerra, con nacionalizaciones en Asia, América Latina y Europa, el laborismo británico y la Francia de Mitterrand, por ejemplo. El resultado fue catastrófico y en los años 90 se inició el proceso privatizador que ha abarcado a más de 100 países. China crece y ha crecido porque con Deng Xiaoping liberalizó su economía, hoy más del 70% liberalizada, no porque es un Estado totalitario. Otro tanto ocurre con la India. Crecen tanto que ha abandonado una economía estatalizada y sovietizada y fueron las reformas liberalizadoras de Mohammed Singh en 1991 las que permitieron su actual desarrollo.
Cuando retornamos a una era de fuertes nacionalizaciones y proteccionismo comercial, no sobra recordar que fue la tendencia contraria la que trajo prosperidad y que fue su rechazo lo que se tradujo en miseria en países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Está haciéndolo con Rusia y corre el riesgo de hacerlo con China. Pero la libertad económica no da todos sus frutos si no va acompañada de la libertad política. Y desde luego la democratización de los años 90, tras la caída de la URSS, que ha traído libertad a numerosos países, es otro de los aportes de Occidente al mundo moderno. Hablamos del Estado democrático y liberal como forma política dominante que no confronta legitimidad alternativa alguna. Y tenía razón Fukuyama cuando argumentó que la legitimidad democrática es ya la única aceptable en el mundo. Poco más de media docena de países del mundo, algunos más, si eliminamos el Vaticano, por supuesto, se autodefinen como no democráticos. Todos los demás dicen serlo. Debe preocuparnos mucho el menosprecio a la democracia que vemos aflorar los 3 últimos lustros, incluso en el mismo Occidente. Pero el pasado año, por ejemplo, no menos de 74 países han celebrado elecciones generales, más de medio mundo votando, en general con una sólida participación electoral, violencia limitada y, sobre todo, con la victoria de la oposición en al menos un tercio de esas elecciones. No fueron elecciones fake. Pero la invención occidental más importante de cara al futuro es la cultural. Una cultura basada en el diálogo racional y la prueba empírica, es decir, en la ciencia. Recordemos que para Ortega Europa era eso. Europa es ciencia, ya afirmaba rotundamente en las Meditaciones del Quijote en 1914. A comienzos del pasado siglo, el sociólogo americano Thorstein Veblen publicó un brillante ensayo titulado El lugar de la ciencia en la civilización moderna, y señalaba que la ciencia da su carácter a la cultura, la permea y le da su carácter. Tenía razón, la ciencia permea la sociedad moderna y es el motor más fuerte del cambio social. Pero hoy la ciencia ha dejado de ser occidental y se aprende y se practica no solo en Boston o Cambridge, sino también en Tokio, Beijing o Bombay, penetrando toda la vida social y económica. Lo hace a través de sus productos, evidentemente, que impregnan todas las sociedades y las occidentalizan. El ordenador, el teléfono móvil, los automóviles, el GPS, las tecnologías médicas o agrícolas, tantos otros cachivaches que se nos cuelan en los bolsillos o nos llevan y nos rodean, todo ello induce prácticas y hábitos similares, vectores de lo que se ha llamado una poderosa McDonaldización o cacolización del mundo, una homogeneización claramente occidentalizadora de hábitos y prácticas que tienen sobre todo en las enormes metrópolis su caldo de cultivo. Más importante aún es entender la tecnociencia como software, es decir, como hábito y modo de pensar, como cultura dominante. Pues se enseña y se aprende y se practica en todas las escuelas y universidades del mundo. Y ese aprendizaje induce hábitos de pensamiento que se vuelven irreflexivos y se trasladan de un escenario a otro. Y como lo hace, en tercer lugar y finalmente, la ciencia entendida en su dimensión social, como marcaba Baumol. Las pautas de difusión cultural del estribo hace siglos o del motor de combustión después no son esencialmente distintas de las que afectan a la contabilidad, los registros de propiedad o la administración de justicia. Tecnologías sociales que son al tiempo programas culturales. Y sin duda el derecho formal es una de las más importantes. Terminamos pues con una tríada institucional esencial: democracia, mercado, ciencia. Y es importante entender que no se trata de 3 piezas independientes que pueden o no darse juntas, como tiende a pensarse, sino más bien los 3 lados del mismo triángulo institucional en cuyo centro se ubica la libertad del individuo, el ciudadano, de modo que cada lado refuerza a los otros 2. Democracia, mercado y ciencia van de la mano y son hoy 3 grandes vectores de mundialización y la gran aportación de Occidente y Europa al mundo, tanto que en alguna ocasión he aludido a ellas como el acquis occidental por comparación con el acquis communautaire, una aportación civilizadora de alcance histórico universal, como la hubiera denominado Max Weber. Y termino ahora, o al menos comienzo a terminar. La occidentalización del mundo. ¿Podemos dudar de la existencia de una civilización occidental, como hizo Gandhi con ironía? Le preguntó un periodista, ¿qué opina, señor Gandhi, de la civilización occidental? Y contestó diciendo, es buena idea, es una buena idea. Habría que desarrollar esa buena idea, ¿no? Pues bien, esa buena idea se ha materializado en órdenes institucionales que han hecho progresar el mundo de modo impresionante. Sin duda, Occidente desaparecerá y su historia ya ha dejado de ser la historia del mundo. Pero su legado es civilización mundial y no es fácil que desaparezca. El sociólogo francés Gilles Lipovetsky se pregunta,
Es una pregunta muy interesante. ¿Eclipse del eurocentrismo significa desoccidentalización del planeta? Y responde, miremos donde miremos, modernizarse es todavía occidentalizarse, es decir, transformarse y reestructurarse de acuerdo con núcleos fundamentales de la cultura mundo que proceden de Europa. Y añade, ¿acaso vemos mestizaje en el funcionamiento financiero, en el trabajo científico, en el universo técnico, en las prácticas médicas? Por el contrario, el intercambio es desigual y ningún pueblo, ninguna nación está fuera de la dinámica de Occidente y de su labor destradicionalizadora. Hay mestizaje global, sin duda, pero claramente asimétrico, y Occidente aporta bastante más de lo que recibe. Marx y Toynbee tenían razón. El mundo golpeado y golpeado con fuerza por Occidente. También moralmente. Cuando se pone de moda culpar al monigote del hombre blanco occidental y heterosexual, entre comillas, de todos los males, no está de más recordar que fue ese monigote quien acabó con la esclavitud en el mundo, que continuó en numerosos lugares. Fue ese monigote quien inventó los derechos humanos y está siendo ese monigote quien le devuelve a la mujer su dignidad, brutalmente pisoteada en muchos países. Por todo ello, quiero resaltar que Europa, la Unión Europea, es un inmenso éxito social. Pues jamás, y subrayo jamás, en la historia de la humanidad, tanta gente y durante tanto tiempo hemos gozado de tanta seguridad, de tanta libertad y de tanta prosperidad. Todo lo que una persona madura puede pedir de un sistema político. Todos los que estamos en esta sala hemos disfrutado de uno de los periodos más brillantes de la historia humana y es difícil encontrar algo comparable. Y cuidado con pretender arreglar lo que funciona. Pero los 1.400 millones de chinos no van a desaparecer. Tampoco los 1.400 millones de indios o de subsaharianos. Solo desean una prosperidad parecida a la nuestra. Si somos capaces de generarla, tendremos paz. Si no, la presión sobre Occidente será brutal. Pues no nos engañemos. ¿Quién desea emigrar a Rusia, a China, a Venezuela, a Cuba o a Irán? ¿Y quién no desea emigrar a Estados Unidos o a la Unión Europea? La población del mundo vota claramente con los pies. Y esta es mi primera conclusión. Occidente no tiene alternativa a proporcionar prosperidad a las masas de hombres y mujeres que la buscan desesperadamente. Si no lo hacen allí, la buscarán aquí. Mi segunda conclusión afecta a Europa. Comenzaba señalando que desde 1945 Europa dejó de hegemonizar, dejó de escribir la historia del mundo. Pues bien, la cuestión ahora para nosotros los europeos es si en el futuro seremos capaces de escribir nuestra propia historia o vamos a dejar que la escriban otros como nos ocurrió a ellos antes. Vamos a dejar que la escriban los americanos y los rusos. Para evitar ese triste destino, permítame que regrese a Ortega, y cito de nuevo a Ortega, ¿no? Los círculos que hasta ahora se han llamado naciones llegaron hace un siglo o poco menos a su máxima expansión. Ya no puede hacerse nada con ellos si no es trascenderlos. Ya no son sino pasado. Cada nación que antes era la gran atmósfera abierta se ha vuelto provincia e interior. Para concluir, solo la decisión de construir una gran nación con el grupo de los pueblos continentales volvería a entonar la pulsación de Europa. Ese gran proyecto es lo que llama la supernación europea, que supera las naciones hoy ya provincializadas. Es lo que debería ser la Unión Europea, y lo diré con claridad, unos Estados Unidos de Europa. Pero en el verano del 2021 abandonamos a Afganistán a la crueldad de unos bárbaros salvajes que incluso esclavizan brutalmente a sus mujeres, es decir, a sus mismas madres, hermanas, esposas e hijas, algo incomprensible. Con ello no solo mostramos una despreciable indiferencia hacia su destino, sino lo que es peor, el deseo ilusorio de replegar la civilización sobre sí misma para generar una suerte de parque temático occidental, blindando nuestras fronteras a la amenaza exterior. Pero ese maravilloso parque temático que sin duda es hoy Europa, tan libre y feliz como Suiza, como quería Churchill, aparece cada vez más ubicado en una suerte de parque jurásico que es hoy el mundo, en el que corremos el serio riesgo de que nos ocurra lo que Churchill señalaba del Imperio Británico, que nuestra amistad no se valora, pero nuestra enemistad no se teme. Deseo ilusorio hoy, pues la barbarie fortalecida se asoma a nuestras mismas fronteras, y es ella la que trata de expandirse a nuestra costa, tanto en el sur como en el este de Europa. Y nuestro fracaso en Ucrania evidenciará nuestra debilidad, que se retroalimentará en división interna y en menosprecio exterior, ni amados ni temidos. Y con ello, por seguir con Toynbee, Occidente se habrá consumado por suicidio y abandono,
y dejará de ser aquella gran sociedad, por usar sus palabras, ese gran árbol bajo cuyas ramas todas las naciones de la tierra vinieron a cobijarse. Y tengo la seguridad, y ahora sí que termino, de que el árbol que nos sustituya, si es que es capaz de crecer, ese posterior cobijo no será comparable ni de lejos con el que habremos dejado atrás, que puede que sea recordado por los historiadores futuros como nosotros recordamos la Atenas de Pericles, uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Emilio, y seguro que algunos de ustedes quieren ahora tomar la palabra para plantearle a Emilio algunas cuestiones de las muchas que ha sugerido a lo largo de su brillantísima exposición. Tenemos un cuarto de hora largo, hasta las 9 menos cuarto. Tenemos el compromiso de no terminar más tarde de las 9 menos cuarto, pero tenemos por delante, por tanto, un cuarto de hora holgado. Vale, a ver, ¿quién de ustedes quiere empezar? Perdonen porque desde aquí nos deslumbran y no vemos muy bien. Les pido que quienes vayan tomando la palabra, como siempre, sean concisos para darnos más tiempo al resto. Por favor. Buenas tardes. Por hacer un resumen muy resumido, podríamos decir que quien gobierna el mundo es la ideología. ¿Oyes? ¿Repito? Sí, no, yo lo repito. Lo que me pregunta es si quien gobierna en el mundo es la ideología. La ideología es una palabra muy fuerte, que remite o tiene ecos de un pensamiento articulado, construido, jerarquizado, etc. Es un poco fuerte esa creencia. Pero sí, yo diría las ideas, los sentimientos, las pasiones acaban marcando el comportamiento, los modos de pensar, y los modos de pensar acaban marcando el comportamiento. Yo creo que tenemos que aprender mucho de cómo se desató la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la locura de una persona transmitida a un grupo, transmitida a un país, transmitida al mundo. Básicamente eso fue. Lean Mi lucha. Es un disparate de principio a fin. Pues produjo montones, 40, 60, 80 millones de muertos en Europa. Bueno, ¿por qué Putin ha invadido Ucrania? Por fantasmas, por ideas, por Pedro el Grande, porque los zares, porque no puede ser una potencia regional. Hay algo detrás sólido, tiene un objetivo concreto. ¿Qué van a ganar Rusia cuando haya ocupado Ucrania, si es que llega a ocuparlo? Un subproducto, un error ideológico y un error táctico. Yo creo que efectivamente las ideas son fundamentales. Por eso conviene enraizarse en ideas buenas que han probado históricamente que producen resultados buenos. Y por eso he querido insistir sobre 3 instituciones que son a su vez las 3 manifestaciones de la libertad del individuo, la democracia, el mercado y la ciencia. Una sociedad política libre, abierta, una economía de mercado abierta y una esfera de pensamiento abierta al debate y a la crítica racional, que al final es el caldo de cultivo de la ciencia. Democracia, mercado y ciencia son 3 cosas en las que podemos sentirnos cómodos, porque han producido históricamente muy buenos resultados. No veo yo. Sí, por favor, aquí adelante. Bueno, ¿hay alguna pedida por ahí? Sí, pues vamos por atrás y después venimos adelante, José Carlos. Buenas tardes y enhorabuena por la ponencia. Soy Elena González. Quería preguntarle qué opina la contraposición de la pérdida de las soberanías nacionales frente al avance de organismos multinacionales o empresas multinacionales que al final parece que son las que acaban decidiendo, empresas tecnológicas, bancos de inversión, etcétera. ¿Estamos perdiendo las democracias frente a estos actores? ¿Son ellos los que gobiernan el mundo ahora? No lo creo, nunca lo he creído. Es decir que, si me pregunta, antes decía quién gobierna, mandan las ideas. ¿Quién ejerce eso? Básicamente los grandes estados. Los estados, quien lo ha ejercido siempre, es decir, quien en el mundo
leamos la historia. ¿Quién cuenta en la historia? Los grandes estados. Estados poderosos, estados con economías potentes, con ejércitos potentes. El poder económico está supeditado siempre al poder político y el poder político a su vez al poder militar. Mandan las multinacionales. Mire usted, países pequeños como puede ser Bolivia o Argentina pueden expropiar con toda tranquilidad las instalaciones de la multinacional más grande y no pasa absolutamente nada. Trump le dio hace unos meses un bofetón a Elon Musk, se lo quitó de encima y no le ha ocurrido nada. En todo caso, Elon Musk ha perdido varios cientos de millones y Trump no le ha ocurrido absolutamente nada. No, se exagera enormemente el poder de las multinacionales frente a lo que es el poder de los estados. Ninguna multinacional puede ocupar el terreno. Para eso necesitas botas, para eso necesitas ejércitos. Y los ejércitos sí que cuentan de verdad. Al final, ¿quién manda en el mundo en términos de poder? Pues en términos de poder lo vemos, Estados Unidos y China, lo estamos viendo todas horas, en todos los momentos. Para solucionar los problemas de Gaza tienen que ir los americanos, para solucionar el problema de Ucrania tiene que ir Estados Unidos. Ninguna multinacional podría arreglar nada de todo eso. Si queremos arreglar los problemas del petróleo, los problemas energéticos, al final necesitamos los grandes estados, que frecuentemente son más bien imperios que estados-nación. Rusia es un imperio más que un estado-nación. Estados Unidos es un imperio, la propia Unión Europea es un imperio, pero bueno, dejemos eso de momento. La cosa es que quien manda son los grandes aparatos de poder y esos grandes aparatos de poder son los grandes estados. ¿Cuántos hay en el mundo? Muy pocos, he mencionado dos, es evidente. En alguna medida la Unión Europea es un satélite y un vasallo de Estados Unidos, igual que Rusia es hoy un satélite y un vasallo de China. La India está ahí emergiendo, probablemente será determinante en la segunda mitad del siglo, de momento todavía no lo es, pero lo será. Son 1.400, van a ser 1.700 millones de habitantes, producirán un PIB, está creciendo al 6%, al 7%, dentro de 20 o 30 años tendrán un PIB enorme, están construyendo un ejército brutal, tienen tecnología para el espacio, han llegado a la Luna, etcétera, etcétera. Es decir, son una potencia en construcción enormemente potente, enormemente poderosa. Esos son. Pensar que las multinacionales le pueden quebrar la voluntad, tienen bargaining, capacidad negociadora a cualquiera de esos estados, es tener una gran ingenuidad, de ningún modo. Eso creo claramente que es un mito progresista dañino. Esa es la verdad, dañino. Bien, venimos aquí adelante, por favor. Carlos Pacheco. Sí, ¿se me oye? Sí, yo sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Lamo de Espinosa. Es siempre un placer escucharlo. Yo, simplemente una pregunta. ¿Ve usted riesgo de implosión, desintegración por cuestiones internas en Estados Unidos, por una parte, en términos de guerra civil, y en China por contradicciones, en términos también de desigualdad, corrupción, desastres ecológicos? Y una segunda pregunta, ¿por qué hay esa diferencia, ese desajuste institucional, entre la arquitectura institucional y las realidades geopolíticas y geoeconómicas que presiden el mundo de nuestros días? Muchas gracias. Son dos preguntas que darían para mucho tiempo. Vamos a ver, primero, la implosión. Vamos a ver, he leído varios libros recientemente que aseguran que Estados Unidos camina hacia una guerra civil. Hay una película y ha habido análisis serios que dicen eso. No lo creo, no creo que eso llegue a ocurrir. Es evidente que la polarización es enorme, la tensión es enorme. No es la primera vez que ese país está en esa situación, en absoluto. Lo vemos en la historia y no entró en guerra civil, pero hace mucho. No creo que los estados demócratas levanten la bandera de la independencia frente a la República, a los Estados Unidos. No lo veo factible, ¿no? Tampoco lo veo factible en Rusia. En Rusia lo que veo factible es un golpe de Estado por los propios servicios de inteligencia, que son los que gobiernan el país y lo llevan gobernado. Ya lo gobernaban en la época de los zares, porque es un país que ha sido gobernado siempre por servicios de inteligencia, y eso sí, le pueden dar un golpe, y en un momento dado estuvieron a punto de echar a Putin. Hubo un golpe militar con la Wagner, y ahí sí puede ocurrir, pero no será por implosión. No creo que sea por implosión, más bien es la propia élite, el propio aparato de poder el que se renueva y necesita cambiarle. China, vamos a ver, China lleva la sociedad. China hay que leerla claramente.
pensamos que China es un país grande y es otra cosa, es un objeto político no identificado. Es decir, y hay que madurar eso. Es un país, claro, un país normal tiene 60, 80 millones de habitantes. Cuando llegas a más de 300 como Estados Unidos, estás en out of scale. Cuando llegas a 1.400, 1.500 millones como son nuestros países, eso es otra cosa. 3.000 años de historia, otra cultura, esto es otra cosa, ¿no? Los chinos llevan siendo gobernados desde Pekín, no sé si, bueno, desde Pekín o desde el emperador 3.000 años, ¿no? Están acostumbrados a ello. Ese gobierno es bastante eficiente, lo ha sido mucho recientemente, no olvidemos. China ha conseguido sacar de la enorme pobreza, de la hambruna, a cientos de millones de personas, y por lo tanto los que no han salido todavía están en cola esperando su oportunidad. Oye, ya entró mi primo, ahora me toca a mí. Por lo tanto hay un marco de legitimidad enorme. No es probable que eso impresione. No es probable que eso impresione. Sí es probable y es posible que a medida que la sociedad va adquiriendo más prosperidad y por supuesto también más seguridad, las demandas de libertad vayan creciendo lentamente. Esto es lo que ha ocurrido siempre, esto es la escala de valores de la gente. Lo primero que pides es seguridad, por supuesto, después prosperidad, por lo menos ciertos niveles de prosperidad, y a partir de ese momento te empieza a preocupar que te traten bien, dignidad. Más que libertad, dignidad. Lo que la gente pide es dignidad, respeto. Eso es lo primero que se pide. Y eso sí es posible que ocurra. Pero una implosión tampoco lo veo. Yo creo que tenemos que contar con esos aparatos de poder que tienen una enorme inercia, que llevan muchos años, que tienen unas estructuras institucionales muy asentadas y que no van a desvanecerse así de la noche a la mañana, ¿no? Luego me hablabas del desajuste. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy, sin duda. Como consecuencia de la globalización, tenemos un montón de problemas que son globales: cambio climático, las emigraciones, temas financieros, proliferación nuclear, un largo etcétera, seguridad de los mares. Tenemos un montón de problemas que son globales, que solo se pueden abordar globalmente, pero no tenemos instituciones políticas para abordar esos problemas. O por decirlo de otro modo, se ha producido un desajuste, que es la palabra correcta, entre lo que es la arquitectura de la política, que sigue territorializada, que sigue basada básicamente en estados soberanos sobre sus territorios, por una parte, la arquitectura de la política, y la arquitectura de la sociedad, que ha saltado por encima y lo que ha generado es un montón de problemas globales que solo se pueden abordar globalmente. Y ahí hay un desajuste. Por lo tanto, tenemos un desgobierno global creciente. A medida que la globalización avanza y más problemas pasan a ser problemas globales, el desgobierno global aflora, y en esas estamos. ¿Cómo podemos abordar eso? Pues la verdad es que no lo estamos abordando bien, lo hacemos como se puede, básicamente a base de ponerle chapuzas por aquí y por allá. Hacemos una cosa, una conferencia para esto, buscamos digamos, modos de paliarlo. Y en alguna medida, los grandes estados, los imperios a los que aludía anteriormente, están más capacitados para hacerlo que los estados-nación. Es decir, Dinamarca frente al cambio climático puede hacer muy poco. Europa puede hacer un poco más, por poner un ejemplo, ¿no? Y si Europa, Estados Unidos y China nos unimos, podemos abordar el problema de verdad. Pero el desajuste está ahí. Hay un claro desajuste entre la arquitectura de la política territorializada y los problemas globales que se han desterritorializado. El problema de la territorialización y la desterritorialización de las relaciones sociales es uno de los temas centrales del siglo XXI. Otra pregunta, porque merece la pena, ¿no?, dada la riqueza del coloquio, ¿no? Es que desde aquí... Aquí hay una, José Luis, aquí en la segunda aquí fila. Al fondo, ¿no? No, aquí en la segunda fila. Ay, por favor, aquí... Vamos a aprovechar más ahora que adelante, por favor. ¿Me oye? Sí, usted, buenas tardes. Fondo, muchas gracias, señor Lamoy Espinosa. Usted ha mencionado un tema que es sorprendente que no tenga no se hable en el mundo occidental, que es el tema de Afganistán, con el 50% de la población prácticamente esclavizada, y no salta o no aparece en los periódicos, que sorprende en el mundo occidental. Lo que yo le quería preguntar es... Levante la mano, que no le veo. Sí, aquí al fondo. Ah, vale. Yo le quería preguntar, porque Estados Unidos estuvo 20 años ahí, ha salido y no pudo revertir la situación,
¿qué solución tiene? Incluso Estados Unidos estuvo antes en Etiopía y también tuvo que salir zumbando de allí. Ahora se plantea, incluso hoy vemos entrar en Nigeria para proteger a los cristianos. Pero vamos, centrándome en el tema de Afganistán, donde el 50% de la población está prácticamente sometida, esclavizada, yo entiendo que es una asignatura pendiente para Occidente, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted con el diagnóstico, es un horror, es una situación. Yo creo que no deberíamos de haber salido, o en caso de haber salido, haberlo hecho de otro modo. Pero si lo que me pregunta es por la solución, le contestaré dándole la vuelta. Una frase de Marx: la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver. Pues bueno, usted acaba de plantear un problema que yo creo que no tiene resolución. Hay muchos problemas que no tienen solución y me temo que Afganistán así directamente en este momento no tiene solución. Yo no sabría decirle cuál. Desde luego, lo que sí que creo es que Occidente tiene que hacer un fortalecimiento ideológico, un fortalecimiento cultural potente frente a lo que es el Islam. No tengo la menor duda. Es decir, estamos siendo débiles en lo que es la confrontación con una religión que genera gobiernos teocráticos que a su vez se transforman en gobiernos ya no despóticos, brutales, como usted dice, esclavizan. 50. ¿Cómo puedes esclavizar a tu madre, a tu esposa o a tu hija? No lo entiendo, es algo que se me escapa. Bueno, pues esas son la fuerza de las ideologías, en este caso de las ideologías religiosas, ¿no? Yo creo que Occidente tiene que ponerse serio en ese tema y, por lo tanto, llevar una batalla rigurosa frente a ciertas culturas. Recuerdo que hace años hubo un congreso de culturas mundiales aquí en Madrid, no voy a decir quién lo presidía, pero lo recuerdo perfectamente, y la conclusión fue una aparatosa declaración de Madrid que decía: todas las culturas son igualmente valiosas. Y a mí me quedé escandalizado. ¿Cómo que todas las culturas son igualmente valiosas? Las que practican la esclavitud de la mujer que las que no, las que practican la ablación, las que practican el asesinato ritual o el canibalismo. ¿Cómo que todas las culturas son igualmente valiosas? Las que defienden la igualdad de los hombres, todas esas son valiosas, sí, pero otras no. Y habrá que discutir cuáles son valiosas y cuáles. No todas son igualmente valiosas. Dejemos ya de hacer bromas, y por eso mi defensa muy de pasada del monigote del hombre blanco occidental heterosexual. Oiga, pues si tenemos derechos humanos es gracias a ese hombre blanco occidental y heterosexual, no gracias a otros, ¿no? Por lo tanto, como ve, no le he dado respuesta, porque no la tengo. Me he ido por las ramas, y lo que le digo es: tenemos que hacer una gran batalla y un frente cultural serio para defender las culturas valiosas. Y creo, sin la menor duda, que en la historia de la humanidad, la cultura occidental, que es un derivado del cristianismo, que es un derivado del sermón de la montaña, de que todos somos igualmente hijos de Dios y por lo tanto todos somos iguales, eso es muy valioso. Eso es lo que yo creo. Vale, por favor, aquí. Fernando García. Señor Lemo de Espinosa, primero, muchas gracias por la charla. Ha sido muy instructiva y, sobre todo, para mí, porque trasciende como una idea positiva de la historia cuando estamos escuchando muchos mensajes catastrofistas, que a pesar de que llevamos 80 años de paz, como no había habido en la historia de la humanidad, se está hablando de que va a haber una guerra mundial, el fin de la civilización y demás. Entonces, usted da tres vectores: la democracia, porque efectivamente en los últimos 100 años se ha aumentado muchísimo el número de democracias; el mercado, con su globalización; y la ciencia. Pinker, en el elogio de la Ilustración, habla de esos tres factores y además mete un factor más de estabilización del mundo, que son las organizaciones internacionales. Él, sin ser un adivino del futuro, dice que estos tres factores tienen un peso muy decisivo para que el mundo lleve 80 años en paz y que no hay razones de peso para que no siga otros 80 años en paz. Entonces la pregunta es, primera, ¿usted cree que las organizaciones internacionales, que yo creo que se van debilitando, van a tener un peso superior en el mundo de lo que tienen ahora? ¿Son un factor de estabilización? Y de esos tres factores, economía, mercado y ciencia, ¿cuáles son los que cree usted que son los que tienen más peso a la hora de estabilizar las relaciones internacionales? Gracias. Vamos a ver, respecto a la primero, sobre los organismos internacionales.
Los organismos internacionales sí son elementos de estabilización. Proveen foros donde, digamos, los países pueden discutir, pueden hablar. Eso da lugar a discursos. Esos discursos tienen o no tienen un respaldo político y público, es decir, que son factores relevantes y hay que conservarlos. Pero no nos engañemos, todos los organismos internacionales son interestatales. Están compuestos de estados. Quien está representado ahí son estados. La Unión Europea es una unión de estados. Básicamente es un tratado internacional entre estados. De ahí que incluso todas las decisiones están sometidas al veto de cualquiera, como en un tratado internacional. Aquí no es una confederación, ni se le parece. Es un tratado internacional. Las Naciones Unidas, ¿qué son? Estados. En Naciones Unidas la India pesa lo mismo que Bélgica. ¿Y esto es un germen de democracia mundial? No, no es un germen. Es un organismo interestatal en la que están representados la soberanía de los estados. Y eso en la mayoría de los organismos internacionales. De modo que los organismos internacionales funcionan cuando los estados que las componen quieren hacerlos funcionar. Y si no, no funcionan. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Pues que los estados que la componen, el Consejo de Seguridad, no quieren hacerla funcionar. Y decimos, no, hay que reformarla, pero para reformarla se tienen que poner de acuerdo los reformadores que están en el Consejo de Seguridad, que no se ponen de acuerdo y por lo tanto no la van a reformar. Y vamos a seguir con Naciones Unidas tal y como está. Por lo tanto, sí, tienen relevancia, los organismos internacionales son importantes, son foros, pueden tomar decisiones. Es decir, las conferencias sobre el cambio climático son muy importantes, se toman acuerdos, se toman decisiones. Las Naciones Unidas, por ejemplo, ha tenido bastante relevancia en lo que hace a una serie de objetivos, como por ejemplo el objetivo de reducir el hambre en el mundo, sobre la base de producir anualmente informes en que van midiendo en qué medida ese objetivo se cumple o no se cumple, nos acercamos o nos alejamos, qué países se acercan y cuáles no, cuáles países son... Es decir, los rankings son una especie de beauty parade. Es una especie de paseo de belleza en el que los países van pasando y se les puntúa. Y unos quedan bien, otros quedan mal. Los rankings de calidad democrática tienen relevancia. Es decir, que todo eso tiene efectos en lo que es la cultura política, pero, insisto, los organismos internacionales son todos ellos interestatales. Quien está representado ahí son los estados que buscan fundamentalmente sus intereses. No sé si había alguna otra pregunta. Los tres factores de los tres factores. Que ahora, ¿cuál es el que cree usted que tiene más peso? ¿La democratización progresiva, la globalización o la ciencia que va llegando cada vez más y la tecnología? Vamos a ver, la democratización es territorializada. La democracia es territorial. No tenemos una democracia mundial. Yo hace años publiqué un artículo que se llamaba Hacia un Estado Democrático Mundial. Era todavía joven y muy optimista y ingenioso, ¿no? Hoy no lo publicaría, evidentemente. Pero en cambio la economía no. La globalización es muy positiva. Es muy positiva porque, como ya decía Montesquieu, y lo repitió Kant, y lo ha repetido, y la Unión Europea, la interconexión económica favorece la paz. Porta la paix, decía Montesquieu, aproxima a la paz, ¿no? La Unión Europea es eso. ¿Cómo conseguimos que en Europa, Francia y Alemania no se peguen y no nos peguemos todos con todos como ha ocurrido? Pues ¿cómo lo conseguimos? Estableciendo intereses, de hecho, como la Declaración Schuman. Busquemos interconexiones, busquemos intereses, de hecho, pasos concretos y vamos a ir avanzando. Y así se ha construido la Unión Europea. Por tanto, la economía tiene esa ventaja, la economía tiene esa interdependencia. Cuidado, no nos creemos que eso va así. Esto es lo que se llama la paz liberal. Hay varias teorías de la paz por hegemonía, la paz por equilibrio de poderes y la paz liberal por interdependencia. Y funciona bastante bien, pero hubo una Europa poderosamente interdependiente antes de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial no la paró. Y teníamos una fuerte interdependencia con Rusia. La teníamos y se le ofreció. Y Angela Merkel hizo todo lo posible. Hoy se le critica mucho. Yo creo que hizo lo que debería hacer en ese momento, que es intentar las interdependencias con Rusia para, evidentemente, porta la paix, para asegurar la paz liberal por interdependencia con Rusia. Pero Putin no la ha querido y ha roto con ella. Por lo tanto, la economía funciona. Finalmente, creo que lo más razonable de todo ello, lo tenía toda la razón Thorstein Veblen, es la ciencia. Es decir, un pensamiento basado en la inducción y en la deducción.
en el diálogo, en la prueba empírica, en la discusión, en llegar a acuerdos, a consensos, ponerse... La ciencia es eso, la ciencia es básicamente es el consenso de personas interesadas y conocedoras sobre un asunto, básicamente. Bueno, pues es el mejor modo de llegar a acuerdos y el mejor modo de discutir, Por lo tanto, yo creo que a largo plazo la difusión, por utilizar el término correcto, la difusión de la ciencia como cultura, no estoy hablando de la ciencia como producto, la ciencia como cultura, como modo de pensamiento, como software, puede ser sin duda lo más determinante. Es una pena no tener una hora más, ¿no? Porque la conferencia ha sido buena, pero el coloquio está siendo casi mejor, ¿no? Pero, Juan Carlos, yo creo que... Bueno, yo creo que sí, salvo que hay alguna pregunta con mano levantada, como estamos ya 5 minutos fuera de tiempo, yo creo que lo mejor es terminar. Y antes, como siempre, bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra participación y, Emilio, a ti la brillantísima presentación y la claridad en todas tus respuestas, y anticiparos nuestra próxima cátedra, que será el día 25 de este mes, el día 25 de este mes de noviembre, martes en este caso, con alguien muy de actualidad, con el que hemos contado una vez que lógicamente se ha cerrado la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y tendremos con nosotros al presidente de la CNMV, a Carlos San Basilio, quien nos hablará, y el título que ha puesto es este de oportunidades en los mercados de capitales para las empresas españolas, pero que en cualquier caso también le plantearemos en un diálogo que hemos preparado con el profesor y, por supuesto, en el coloquio que después tenga con todos vosotros, pues los temas de actualidad que consideréis más relevantes. Como siempre, todos los que estáis aquí, los que estáis por streaming, mañana tendréis la invitación en primicia. Así que hasta final de mes. Muchas gracias a todos.